Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy les enseñaré paso a paso a tejer a Moana. Los materiales que estaré utilizando en este video se los dejaré en la cajita de informaciones. Para realizar la cabeza yo estaré utilizando hilo de color caramelo. Vamos a realizar un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. En la vuelta 2 nos vamos a ir al primer punto y vamos a realizar un aumento. Y vamos a marcar el primer punto para identificar el inicio de la vuelta. Y ahora vamos a continuar trabajando con aumentos durante toda la vuelta. Debemos realizar un total de 8 aumentos, por lo que al finalizar nos tendrán que quedar 16 puntos. En la vuelta 3 vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar. Y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Y esta secuencia de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir durante toda la vuelta. Al finalizar nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 4 vamos a cambiar la secuencia. Debemos trabajar con 3 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Una vez terminada la vuelta nos tendrán que quedar 30 puntos. En la vuelta 5 vamos a redondear el tejido y para eso vamos a comenzar con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. En el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a trabajar con la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Terminada la secuencia nos tendrán que quedar 2 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Al terminar nos tendrán que quedar 36 puntos. Vuelta 6, vamos a trabajar con la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 42 puntos. En la vuelta 7 vamos a redondear nuevamente el tejido y para eso comenzaremos con 3 puntos bajos.
Marcamos el primer punto, llevamos 2 y 3. Y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a trabajar con la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Terminada la secuencia, nos quedarán 3 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Una vez terminada la vuelta, nos tendrán que quedar 48 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 8 hasta la vuelta 20 con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta tendremos que realizar un total de 48 puntos bajos. Terminada la vuelta 20, vamos a girar el tejido y vamos a marcar la posición de los ojitos. Nos vamos a ubicar entre la vuelta 15 y 16. Vamos a marcar este primer espacio y desde acá vamos a contar 7 puntos hacia la derecha y vamos a marcar el segundo. Y ahora con mucho cuidado vamos a agrandar los espacios. Yo estaré utilizando ojitos de seguridad de 12 milímetros y los vamos a ubicar en los espacios que marcamos. Miren, por acá ya coloqué los ojitos y así es como nos debe quedar. Ahora vamos a continuar en la vuelta 21 y vamos a trabajar con la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 8 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 40 puntos. Vuelta 22, vamos a trabajar con la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 8 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 32 puntos. Vuelta 23, vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir durante toda la vuelta, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. Y antes de continuar con el tejido, vamos a rellenar.
Vamos a continuar en la vuelta 24 y vamos a comenzar con un punto bajo y lo vamos a marcar. Ahora vamos a realizar dos disminuciones. Tenemos una y dos. Ahora vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y una disminución y esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Terminada la secuencia, vamos a finalizar la vuelta con dos disminuciones. Al terminar, nos tendrán que quedar 15 puntos. En la vuelta 25 vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera y vamos a realizar puntos sobre puntos. Debemos realizar un total de 15 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Vamos a trabajar desde la vuelta 26 hasta la vuelta 33 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 15 puntos bajos. Terminada la vuelta 33, así es como nos debe quedar y esta parte no la debemos rellenar. Y ahora en la vuelta 34 y última vuelta vamos a realizar un punto bajo y ahora vamos a realizar 7 disminuciones. Al terminar nos tendrán que quedar 8 puntos. Terminada la vuelta 34, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Debemos cortar la hebra larga para luego cerrar. Y ahora con aguja lanera vamos a pasar tomando la hebra delantera de cada punto. Una vez que pasemos por los 8 puntos, vamos a tirar fuerte de la hebra para cerrar. Y la hebra sobrante la debemos ocultar y cortar. Y ahora con mucho cuidado vamos a introducir esta parte hacia adentro. Y así es como nos tiene que quedar. Con hilo de color caramelo y aguja lanera vamos a bordar la nariz entre la vuelta 17 y 18 y vamos a tomar 2 puntos. Vamos a ingresar por un costado y vamos a salir en la vuelta que les mencioné. Vamos a tomar 2 puntos, ingresamos en este punto y vamos a salir en el punto anterior. Tiramos la hebra y ajustamos muy bien. Ahora vamos a pasar la aguja por debajo de la hebra de esta manera y esto lo vamos a repetir varias veces para ir formando la nariz.
Una vez que terminemos de realizar la nariz, vamos a ingresar en este puntito y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Vamos a acomodar muy bien y así es como nos tiene que quedar. Y las hebras sobrantes las vamos a anudar y a ocultar. Con hilo de color blanco vamos a ingresar por un costado y vamos a salir en esta parte del ojito. Tiramos el hilo y lo vamos a acomodar alrededor del ojo de esta manera. Vamos a ingresar en el punto de arriba y vamos a salir en el otro ojito. Tiramos el hilo y acomodamos muy bien. Así es como nos tiene que quedar y en el otro ojito vamos a repetir lo mismo. Recuerden ocultar las hebras sobrantes. Ahora con hilo de color negro, este hilo yo lo separé a la mitad para que me quedara más delgadito. Vamos a ingresar por un costado y vamos a salir en esta parte del ojito. Tiramos el hilo y vamos a acomodar el hilo por encima del ojo de esta manera y vamos a separarnos dos puntos desde el ojito. Vamos a ingresar en este punto y vamos a salir al lado del ojito. Tiramos la hebra y acomodamos muy bien. Ahora vamos a ingresar nuevamente en este punto y nos vamos a devolver al punto anterior. Y así vamos a ir rellenando el espacio para hacer el delineado del ojito. Nuevamente vamos a ingresar en este punto y vamos a salir en el punto anterior. Ahora vamos a ingresar en este punto y vamos a salir en el otro ojito. Tiramos el hilo y vamos a acomodar muy bien las hebras. Y así es como nos debe quedar. Y en el otro ojito vamos a repetir lo mismo. Y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Por acá ya terminé el delineado y así es como nos debe quedar. Con hilo de color café oscuro vamos a realizar las cejas. Vamos a ingresar entre la vuelta 10 y 11 a la altura del ojito. Ingresamos por un costado y vamos a salir en el punto que les mostré. Ahora vamos a contar 5 puntos hacia la derecha. Vamos a bajar uno y vamos a ingresar. Desde acá vamos a contar 4 puntos de separación y vamos a salir en ese punto. Tiramos el hilo y vamos a acomodar muy bien. Ahora vamos a contar 5 puntos hacia la izquierda, bajamos uno, vamos a ingresar y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Una vez terminadas, así es como nos debe quedar. Y las hebras sobrantes las vamos a ocultar. Con hilo de color caramelo vamos a realizar las orejas, vamos a hacer un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Terminados los 6 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. Vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Y estas dos hebras sobrantes las vamos a anudar.
y vamos a cortar la hebra más pequeña. Y así es como nos debe quedar. Y vamos a realizar dos piezas exactamente iguales. Debemos coser las orejas a un costado de los ojitos separados por 4 puntos. Vamos a aplicar rubor en ambas mejillas y sobre la nariz. Para el cabello vamos a utilizar hilo de color café oscuro. Vamos a realizar un anillo mágico. Subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. En la vuelta 2 vamos a trabajar con aumentos durante toda la vuelta. Debemos realizar 8 aumentos, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 16 puntos. Vuelta 3, vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. Terminada la vuelta 3, nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a deslizar. Y ahora vamos a trabajar con los mechoncitos. Vamos a subir con 47 cadenas. Terminadas las 47 cadenas, nos vamos a devolver con la secuencia de un punto bajo y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 15 veces. Terminada la secuencia nos debe quedar así, y ahora vamos a enrollar esta parte para formar un rulito. Y ahora vamos a continuar trabajando con 16 puntos bajos. Debemos realizar puntos bajos hasta llegar al final. Terminados los 16 puntos, así es como nos debe quedar. Ahora nos vamos a ir al siguiente punto de la base y vamos a deslizar. Y así tendríamos nuestro primer mechoncito. Y ahora nuevamente vamos a subir con 47 cadenas. Terminadas las 47 cadenas, nos vamos a devolver con la secuencia de un punto bajo y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 15 veces.
Terminada la secuencia, vamos a formar el rulito y ahora vamos a continuar con 16 puntos bajos. Terminado los 16 puntos, nos vamos a ir al siguiente punto de la base y vamos a deslizar. Y así es como nos tienen que ir quedando los mechoncitos. Vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta. Debemos realizar un total de 23 mechones. Recuerda que puedes retroceder y pausar el video para seguir la secuencia. Terminado el mechoncito 23, nos vamos a ir al último punto de la base, vamos a ingresar y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y vamos a cortar la hebra. Y la hebra sobrante la vamos a pasar hacia atrás. Y así es como nos debe quedar el cabello. Ahora con alfileres vamos a posicionar el cabello, vamos a ingresar en medio del tejido y en medio de la cabeza. Vamos a tomar un mechoncito y lo vamos a colocar delante de la oreja. Ahora vamos a contar 5 mechoncitos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y el mechoncito número 6 lo vamos a poner delante de la otra oreja. Estos mechoncitos de adelante los vamos a dejar libres por ahora y vamos a acomodar los mechoncitos que dejamos acá atrás. El siguiente mechón lo vamos a poner detrás de la oreja. Y ahora vamos a ir acomodando los demás mechones uno al lado del otro. Esto lo vamos a realizar hasta llegar a la otra oreja. Por acá ya acomodé todos los mechoncitos y así es como nos debe quedar. Ahora los voy a pegar con silicona líquida, pero también los pueden coser. Vamos a quitar el alfiler y vamos a ir aplicando un poquito de pegamento. Y así vamos a ir pegando todos los mechoncitos que marcamos. Una vez que terminemos de pegar los mechoncitos, así es como nos debe quedar. Ahora vamos a acomodar los mechoncitos de acá adelante. Vamos a tomar un mechón y lo vamos a tirar hacia atrás. Lo vamos a asegurar con un alfiler. Tomaremos otro mechón y también lo vamos a tirar hacia atrás. Y así vamos a ir acomodando todos los mechoncitos de adelante. Una vez que terminemos de acomodar los mechoncitos, así es como nos debe quedar. Y ahora los debemos pegar o coser. Miren, por acá ya terminé de pegar los mechoncitos y así es como nos tiene que quedar.
Con hilo de color verde vamos a realizar la corona de flores. Vamos a comenzar con un nudo corredizo y subiremos con 41 cadenas. Terminadas las 41 cadenas, nos vamos a devolver con 2 puntos deslizados. Tenemos 1 y 2. Ahora vamos a subir con 5 cadenas. Terminadas las 5 cadenas, nos vamos a devolver con un punto deslizado. Continuamos con un punto bajo, tomamos lazada y vamos a realizar un medio punto alto. Nuevamente tomaremos lazada y vamos a realizar un punto alto. Nos vamos a ir al punto de la base donde subimos las 5 cadenas y vamos a deslizar. Y así es como nos queda la hojita. Vamos a continuar con 2 puntos deslizados. Tenemos 1 y 2. Y vamos a subir con 5 cadenas. Terminadas las 5 cadenas, nos vamos a devolver con un punto deslizado. Continuamos con un punto bajo. Tomamos lazada y vamos a realizar un medio punto alto. Lazada, continuamos con un punto alto. Nos vamos a ir al punto de la base y vamos a deslizar. Y así nos deben ir quedando las hojitas. Repetimos nuevamente 2 puntos deslizados. Subiremos con 5 cadenas. Nos vamos a devolver con un punto deslizado. Continuamos con un punto bajo. Vamos a realizar un medio punto alto. Y ahora vamos a realizar un punto alto. Nos vamos al punto de la base y vamos a deslizar. Y así vamos a ir repitiendo esta secuencia hasta llegar al final. Miren, por acá ya llegué al final y me quedaron 2 cadenitas. Vamos a realizar 2 puntos deslizados. Tenemos 1 y 2. Y así es como nos tiene que quedar. Y ahora vamos a trabajar en el otro costado. Y vamos a realizar 2 puntos deslizados. Tenemos 1 y 2. Y vamos a subir con 5 cadenas. Nos vamos a devolver con un punto deslizado. Continuamos con un punto bajo. Vamos a realizar un medio punto alto y finalizamos con un punto alto. Nos vamos al punto de la base y vamos a deslizar. Vamos a continuar con 2 puntos deslizados. Tenemos 1 y 2. Y subiremos nuevamente con 5 cadenas. Nos vamos a devolver con un punto deslizado, un punto bajo, continuamos con un medio punto alto y finalizamos con un punto alto. Nos vamos al punto de la base y vamos a deslizar.
Vamos a continuar con 2 puntos deslizados. Tenemos 1 y 2 y subiremos con 5 cadenas. Nos devolvemos con un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y finalizamos con un punto alto. Nos vamos al punto de la base y deslizamos. Y así vamos a ir trabajando con esta secuencia hasta llegar al final. Recuerden que pueden retroceder y pausar el video para repetir la secuencia. Una vez terminada la secuencia, así es como nos tiene que quedar. Y vamos a finalizar con 2 puntos deslizados. Tenemos 1 y 2. Subiremos con una cadena y vamos a cortar la hebra. Y una vez terminado, así es como queda la corona. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar. Con hilo de color rosado vamos a realizar las flores de la corona. Vamos a realizar un anillo mágico y vamos a subir con 2 cadenas. Tomamos la lazada, dentro del anillo vamos a realizar un punto alto. Subiremos con 2 cadenas, ingresamos al anillo y vamos a deslizar. Nuevamente subiremos con 2 cadenas, realizaremos un punto alto, subiremos 2 cadenas, ingresamos al anillo y deslizamos. Ajustamos un poco el anillo, subiremos con 2 cadenas, realizaremos un punto alto, subiremos con 2 cadenas y dentro del anillo vamos a deslizar. Nuevamente 2 cadenas, un punto alto, subiremos 2 cadenas y dentro del anillo deslizamos. Última vez, 2 cadenas, un punto alto, subiremos con 2 cadenas, ingresamos al anillo y deslizamos. Ahora vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. Tiramos la hebra y la vamos a cortar. Ajustamos muy bien las hebras y así es como nos tiene que quedar la flor. Y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Y vamos a realizar 3 flores exactamente iguales. Miren, en el centro de las flores yo apliqué un poquito de rubor para que se vean más reales. Y ahora con silicona líquida las vamos a pegar. Vamos a poner una en el medio y vamos a poner otra flor en el lado derecho y la otra la vamos a poner en el lado izquierdo. Y así es como nos debe quedar. Ahora vamos a posicionar la corona, la pondremos de esta forma y le vamos a colocar un alfiler. Nos debe quedar justo al borde de estos mechoncitos. La pasaremos sobre las cejas y vamos a colocar otro alfiler de este lado. Vamos a acomodarla muy bien y la vamos a pegar. Recuerden que también la pueden coser.
Una vez que la terminemos de pegar, así es como nos tiene que quedar. Y listo, ya tendríamos terminada la primera parte de Moana. Si quieres continuar con este bello proyecto, te recomiendo ver la parte 2. El enlace directo te lo dejaré en la descripción del video.